Una de las preguntas más frecuentes que nos hace la gente que quiere venir a nuestros cursos es si entrenando con una moto de enduro le sirve para su moto trail. Y la respuesta directamente es sí, ya que hay un montón de cosas de la técnica de moto de enduro que se aplican directamente a la moto trail. Y esto mejora vuestro pilotaje en todos los ámbitos. Hoy precisamente es el tema que vamos a tratar. Bienvenidos a Personal Trail. ¿Por qué no hablas tú y que... Venga, no seas vago, habla. Bueno, vamos a empezar primero con las diferencias de las motos. Las ventajas de hacer enduro principalmente vienen porque la moto pesa mucho menos. Es decir, las ventajas de evolución en moto de campo y en nuestro pilotaje de moto de campo al hacerlo con una moto de enduro es porque la moto nos lo pone todo mucho más fácil. Son motos que pesan menos, más recorrido de suspensiones, el asiento nos permite movernos más. Esto hace que podamos controlar mucho más la moto en todos los aspectos. Hombre, lo del peso es imprescindible, yo creo, porque en campo además que es una modalidad en off-road en la que mueves mucho la moto, hay mucho movimiento, todo lo que sea menos peso va a ser que la evolución sea mucho más rápida. O sea, siempre va a ser así. Y que están diseñadas específicamente para ser conducidas 100% en campo. Esto nos va a permitir tener muchas más capacidades que de lo que tiene una moto trail. O sea, una moto trail preparada hasta las trancas y con suspensión y todo lo que tú quieras ponerle, siempre va a estar en peores condiciones que una moto de enduro al uso, porque la moto de enduro está pensada 100% para el campo. Entonces ya, solo por entrenar con una moto de enduro, nuestra técnica y nuestra colocación encima de la moto va a hacer que mejoremos en todos los aspectos. O sea, un tío que hace mucho enduro y que tiene muchas horas de moto de campo haciendo enduro normal, tampoco hace falta que vaya muy rápido, sí, cuando se suba a una moto trail va a ir muy bien, o sea, va a ir con soltura, va a tener control de mandos, va a tener unas habilidades que es lo que realmente hacen que marque la diferencia de la conducción en campo. Sí, porque la base al final es la base de todas las especialidades, es la misma, luego ya se va ramificando según se va avanzando en cada disciplina. Es que las hemos dividido aquí en las partes de la técnica que mejoran en la moto de campo con una moto de enduro. O sea, todo en realidad, o sea, si empezáis en el mundo de la moto de campo con una moto trail, la evolución también va a ser progresiva. Si hacéis técnica y vais colocados, vais a tener una evolución a medida que vayáis haciendo más horas en campo. Pero esta evolución va a ser más lenta que si la hicierais con una moto de enduro específica o una moto lo más ligera posible y lo menos potente posible. La primera técnica que habría que desarrollar para ir bien en campo sería el tacto de mandos de forma general, que el acelerador sea suave, el control total de deslizamiento de la rueda cuando abro gas, el freno delantero igual, freno trasero, o sea, ese tacto de mandos con una moto de enduro también lo facilitaría la moto de enduro este tipo de conducción para evolucionar antes que con una moto trail. Sí, porque lo primero, la potencia que tenemos en la moto trail es muchísima, sobra potencia. Entonces, con la moto de enduro va a facilitar el que si yo tengo fallos con el gas no tenga tanta potencia y me permita más errores. Con la moto trail al final, aunque son motos, aunque es otro desarrollo distinto, pero son motos que la primera es muy larga, hay que usar más embrague, digamos que no te facilita el aprendizaje, sobre todo a niveles iniciales. Claro, pues más peso, volumen, lo que decíamos antes. Luego, a nivel de técnica, el peso en el asiento, cuando vamos sentados, la parte de conducción sentada, como que en campo se va el 90% del tiempo de pie, pero hay un porcentaje también muy relevante que es sentado. La moto de campo, como decía, tiene el asiento totalmente plano y permite mucho más colocación en diferentes posiciones que transmite sensaciones diferentes dependiendo de cada situación a la que nos enfrentemos. Con la moto trail el hueco del asiento es uno únicamente normalmente, aunque hay asientos luego en diferentes a modo de opción que lo elevan un poco y lo dejan más plano para esto mismo, para poder sentarnos en diferentes posiciones y tener más capacidad de movimiento encima de la moto. Con la de enduro tenemos esta posibilidad de movernos y colocarnos y ir sentados en diferentes sitios, que es lo que hace realmente que mejore nuestro control. En la moto trail, en el hueco que tenga, si son asientos rebajados o son asientos de estos que tienen una forma, de ahí nos podemos mover. Entonces, la moto de enduro ayuda también en este sentido. Entonces, una de las cosas principales cuando te subes a la moto trail, de lo que más, yo por lo menos de lo que menos me gusta, es lo que ha dicho mi hermano de la posición del asiento, que vas encajado, no te permite apenas movilidad. Eso es lo que más limita con la moto trail al principio, la sensación más exagerada de la diferencia con la moto enduro. Y luego, yendo de pie, lo que limita también bastante es la cúpula o la parte delantera. Independiendo de la moto trail que sea, tenemos menos capacidad de echarnos para adelante. La conducción de pie en campo requiere un montón de movimientos. Hay un rango de movimiento encima de la moto que pasamos desde delante totalmente, atrás, a los lados, y muchas veces el volumen de la cúpula impide echarnos bien para adelante. O si llevamos un asiento demasiado alto detrás, también a la hora de frenar atrás, de pie, también nos puede molestar. O si llevamos maletas. En general, la movilidad que nos permite la moto trail es menor
no solo por el peso, como decíamos antes, sino también por todos los volúmenes y todas las cosas que tiene la moto encima de por sí que nos impiden movernos como deberíamos en una moto de campo de 100% de campo. La moto enduro también permite enfrentarnos a situaciones mucho más complejas. Es decir, con la moto trail, si queremos evolucionar en campo, tenemos que ir dando pasos muy poquito a poco, con mucho cuidado. La moto enduro nos permite hacer situaciones más complejas, imaginarnos en situaciones, y digo imaginarnos porque lo ideal para entrenar es que no vivamos situaciones de riesgo extremo, sino que con una moto enduro ligera, pues bajes una bajada muy difícil que no te atreverías con tu moto, o que una bajada fácil la hagas bajando lento, o sea, intentar hacer simulación de situaciones que verías con tu moto trail con más peso, más volumen y a lo mejor alejado porque estás haciendo una ruta larga o un viaje, lo hagas con una moto de enduro en una situación controlada, en toda una sensación de control absoluta, porque te va a permitir evolucionar mucho más y resolver luego situaciones complejas cuando te veas solo gravedad. Sí, yo diría que lo que permite, esa moto enduro permite forzar más un poco situaciones que con la trail no harías. Y todo es por cuestión de peso, lo que hablábamos. Eso es. Porque tú le das una moto trail, la potencia la puedes controlar, pero el peso es el que es. Tú vas a bajar una bajada y con la moto trail el peso es el que es, no vas a poder cambiar eso. Tú usando una curva con moto trail puedes dosificar y dar la potencia que darías con una moto enduro, pero el peso es el que es. Entonces, la moto de enduro puedes a lo mejor bajar bajadas que no atreverías con la moto trail, porque sabes que la inercia que tienes es la mitad de peso. Y si se cae la moto puedes levantarla bien, si te desequilibras un poco puedes salvarlo descolgándote, con la moto trail te permite eso, pero a niveles muchísimo más bajos. Claro, eso que has hecho es un punto muy bueno. La moto trail están todas en torno a 200 kilos, hay algunas que son un poquito menos y otras que son un poco más, bueno, y algunas que son bastante más. Entonces, cuando está la moto vertical, ninguna moto pesa, cuando está en equilibrio totalmente, pero si se inclina hacia un lado o hacia otro, hay un número de grados del que ya no lo salvamos, es imposible de sujetar porque no tenemos fuerza, es imposible. Pero la moto enduro podemos incluso quedarnos así, como medias de caernos y tiras y la levantas. De hecho, con la moto trail es impensable totalmente y si intentas sujetarla probablemente te hagas daño en la espalda o en la pierna. Entonces, la moto enduro para situaciones complejas, hacer cosas raras, hacer cosas que realmente te dan más soltura luego a la hora de montar en moto de campo, no tiene nada que ver las capacidades que tenemos para inventarnos situaciones para que aprendáis y hagáis un montón de cosas que luego pueden ser útiles en vuestra conducción en un viaje normal en comparación con una moto trail. O sea, una moto enduro siempre va a permitirnos ampliar mucho más los límites que una moto trail en todo lo que nos imaginemos. Y va a permitir que luego disfrutemos más con la moto trail porque el aprendizaje va a ser más rápido y va a ser más alto al final. O sea, vas a poder hacer cosas con la moto enduro que no harías con la moto trail. O sea, si empecéis con la moto trail desde cero, o sea, a hacer técnica o a aprender en campo, nunca vais a, o sí se podría, pero a base de caídas y de mucho dinero, llegar al punto que vais a llegar con la moto de enduro. Que si llegas a ese punto con la moto de enduro de nivel técnico muy alto, luego lo puedes aplicar con la trail más rápidamente. Pero con la trail muchas veces llegar hasta ahí sería cuestión de muchas horas, a lo mejor no llegarías, a lo mejor de mucho dinero, de mucho esfuerzo. No conozco a nadie, es que ese perfil, no sé si cuánta gente hay que solo haya... Que haga hard trail desde cero, que haya empezado en campo, trail. no sé ese perfil si lo ha hecho alguien. No sé ni siquiera si se podría, lo único que no sé lo que se tardaría en llegar hasta ese punto. Claro, no lo sé. Pero no, realmente no tiene sentido. Todo lo que sean deportes técnicos es como querer empezar a hacer esquí y tirarte por una pista negra, o querer jugar al tenis y ponerte a intentar jugar un partido el primer día. Pues son cosas que son imposibles. Entonces lo ideal es empezar todo lo más progresivo posible y la base técnica de la moto de campo es la misma en todas las especialidades. Es la misma en motocross, la misma en enduro, la misma en rally ride. El trial es diferente porque el trial es equilibrio puro y embrague y sensaciones de tracción. Y aún así comparte mucha base. Y aún así la base es tacto de mandos, control de pesos. Entonces, todo lo que sea con modo enduro, lo que decimos, va a favorecer todo el aprendizaje. Hace poco pasó un chico con una moto trail, cuando estábamos dando un curso. Chico, hablando que tenía 50. Sí, bueno. Sí, un chico. Los de 50, vamos a decir los nombres. 50 son los nuevos 35, porque los tenemos 30 a lo mejor. Y pasó por nuestra escuela, le perdimos un poco, se metió un poco por la zona cerca de donde estábamos y vino luego andando, que ya eso ya significaba que había pasado algo malo, y se le había quedado la moto trail en una ladera boca abajo y no podían ya no solo levantar, no podían ni moverla para sacarla de ahí, que es lo que hablamos, que al final con una moto enduro raro es que se quede la moto en una zona que no pueda sacarla. De hecho, yo en 20 años de haciendo enduro nunca no he podido sacar la moto una vez te quedaste atrapado debajo. Vale, una vez, en 20 años. Con la moto trail, cualquier situación. Sí, es fácil que esté en una situación en la que la moto se caiga y no puedas, ya no levantarla, sino moverla para poderla poner de pie. Y en ese caso tuvimos que ir nosotros a ayudarle y
y a levantar la moto entre dos, porque era imposible. Que porque su idea era, no, es que he metido en vuestro recorrido de enduro y tal. O sea, es que esa idea ya de Y eso es un error por la gente con mototrail que no sabe lo que es el campo, encima se mete en un deporte que aparte de que no sabe lo que es, se mete con una moto que tampoco es la mejor, porque si te metes en enduro con una moto enduro sin saber mucho, se te puede complicar. Pero si haces eso con una mototrail encima, claro, lo mismo estás haciendo con una mototrail, te va a pasar mil cosas. En general, la gente que monta en moto, lleva toda la vida montando en moto de carretera y el campo no lo conoce y se compra un mototrail, porque ahora también ese perfil... Es un perfil además muy común ahora, que es lo que está pasando ahora mucho. Gente que nunca ha hecho campo, se compra un mototrail y va a hacer campo. Entonces ahí no sabe dónde están los límites, no sabe qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces en este sentido se ven situaciones desbordadísimas y que se puede hacer mucho daño, que eso, o más de daño físico, que sea lo peor, eso, que te des la vuelta a la moto y no puedas levantarla, o que ni siquiera puedas arrastrarla, no puedes bajarla y tengas que ir a pedir ayuda, en este caso porque estábamos nosotros a 500 metros, pero si hubiera estado solo el hombre, no sé, tendría que haber ido al pueblo, eso es lo que tenía que haber hecho. Entonces, lo que aquí en el siguiente punto que te hemos puesto también es los tipos de recorrido que podemos hacer. Con una moto de enduro no hay límites, es lo que la técnica te deje hacer, puede ser una pared, una senda, bueno, dependiendo del sitio y de la legalidad, pero por capacidades la moto puede hacer lo que se te ocurra. Pero una moto trail no, una moto trail tienes que saber muy bien qué puedes hacer, qué no puedes hacer, identificar con mucho tiempo lo que te vas a encontrar, porque los pesos y las inercias y el volumen de la moto siempre va a jugar en tu contra en ese sentido. Entonces, esto hay que tenerlo súper claro, que la moto de enduro te permite hacer todo lo que quieras y la moto trail te reduce a un rango determinado de cosas posibles dentro de tu seguridad. Y otra cosa, aunque sea otro ejemplo, que es que os voy a decir porque es un ejemplo más también muy reciente. Estás muy callado y te digo, no me está escuchando nada, no sé qué estará... Es que os lo quiero decir, es un ejemplo también muy reciente de igual, para que veáis la realidad de la situación, que es que esto pasa muy a menudo. Nos llamaron a la escuela un hombre que se había quedado atascado con la moto trail, que ya ha dicho esto, lo que hablamos un poco de las diferencias, la moto trail hay menos tracción, la moto tracciona menos. Tú vas a subir por mucha presión que quites, hay menos tracción. Pues se ha quedado en un valle, se habían bajado, por lo que no sé cómo bajaría, se cayó creo hacia un valle, hacia como un hoyo, y no podía sacar la moto. Tuvieron que dejar la moto ahí 2 días, nos llamaron para ver si podíamos nosotros sacar su moto porque no podían sacarla. O sea, no había manera de sacar la moto de allí. Entonces, la moto trail también lo que puede pasar, ya no solo caerte y no puedes levantarla, sino que no puedes sacarla de un sitio ni empujando ni de ninguna manera. Sí, y eso con moto enduro igual es muy difícil que pase, pero la moto trail, fíjate, 2 casos en muy poco tiempo, nos han pedido ayuda 2 veces para sacar motos trail o levantar motos trail. Y si la tendencia sigue así, a lo mejor empieza a ser cada vez más habitual. Hay que montar un negocio de... Grúas especializadas para asistencia. Sí. A modo de resumen, las conclusiones principales es, por un lado, la evolución, que con una moto de enduro, si quiero mejorar en trail, la evolución va a ser más sólida, voy a poder tocar más palos, voy a tener más técnica que entrenar porque la moto me permite entrenar muchas más cosas, eso es lo primero, que es más calidad en el aprendizaje. Lo segundo, que el aprendizaje también, además de ser mejor, va a ser mucho más rápido, porque si yo empleo X horas, si yo gasto 100 horas en campo con una moto trail, cogeré un nivel X, pero si gasto 100 horas con una moto de enduro, cogeré un nivel muy superior, de 2-3 veces superior. Lo que decimos es que no sabemos si hay alguien que haya solo hecho campo con una moto trail, pero en cualquier caso, si existiera esa persona, habría tardado mucho más en llegar a un nivel pro que un tío que lo hubiera hecho solo con moto de enduro. Y luego, aparte de estas 2 cosas que son muy importantes, más importante seguro es la seguridad física y de la moto que tengo cuando evoluciono en campo desde una moto de enduro, una moto muy ligera, una moto que me permita salvar un montón de situaciones, tanto a nivel, como digo, de cuidarte tu cuerpo mismo, de no hacerte daño, como de la propia moto en sí. Y también a nivel económico, una moto trail, si empiezas en moto trail haciendo campo, va a ser más dinero seguro. Cualquier caída, y más al principio que hay un montón de caídas. Si te compras una moto de las caras de 30.000 que se te caiga varias veces. O sea, para ahorrar en salud y que dure menos en el bolsillo, moto enduro para empezar, vamos, eso al 100%. Y lo que decíamos de los límites, que con la moto enduro los límites están súper ampliados, o sea, no hay límites, y con la moto trail nos vemos limitados a una serie de situaciones concretas y de las que salir de ahí, pues eso, entraremos en riesgo físico o del bolsillo. Sí, eso es. De dinero. Y yo creo que hemos visto todo más o menos, ¿no? Yo creo que hemos resumido todo bien. Igualmente, como siempre, suscribíos si queréis, porque iremos subiendo más vídeos del estilo, y todas las ideas y críticas constructivas y destructivas, como siempre, son bien recibidas. Así que nada, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.